no ponerse por delante de lo importante. Dibujar, ser uno mismo, probar, jugar, intentar cosas que en realidad no sean para alimentar el ego, sino para que sean funcionales e importantes para contar la historia. Hoy nos vamos a encontrar con un artista joven que ya tiene 30 años de trayectoria, que su estilo va oscilando, variando y cambiando en función de lo que necesita la narrativa y en función del hambre de experimentar. Señoras y señores, hoy nos encontramos con un grande de la historieta contemporánea argentina, Dante Ginebra. Debo decir que hay dibujantes que uno los conoce por su dibujo, ¿no? Por ahí nunca los conoce en persona. Y yo tuve esa misma suerte porque hace unos cuantos años conocí a Dante Ginebra, primero por el asco y después por haberlo contactado para algunas ilustraciones de una página web llamada Grupo Kren hace un montón. E intercambiábamos mails en esa época. Los dos teníamos por lo menos entre 12 y 15 años menos. Y después obviamente uno va siguiendo su laburo. Hoy estoy charlando con él, lo cual en otro ámbito, por supuesto, el de Ilustre, lo cual me pone muy contento volver a hablar con un tipo que uno admira y que es muy prolífico en su trabajo y que encima es de la misma época, porque si no recuerdo mal, vos sos de 76, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo soy 79, así que andamos más o menos en la misma. Ahí. Pero más allá de lo que uno pueda conocer de tu laburo, de tu trabajo, de todo lo que has hecho, que es un montón y de lo que espero que podamos charlar, te voy a llevar a ese 76, no, porque no te vas a acordar nada, pero esos primeros años de un pequeño Dante, y que me cuentes un poco esos primeros atisbos de dibujo, si es que te acordás de algo de eso, o por lo menos qué pasaba en tu infancia, digo, porque a veces uno dedica más a lo físico, otro dedica más a la lectura. Bueno, ¿vos qué te pasaba en toda esa época? Bueno, sí, no, tan atrás no llego. Eh, a ver, mis primeros recuerdos de respecto al dibujo tienen más que ver con la escuela. Pues antes de la escuela no. Bueno, en el jardín, sí, alguna cosita, que era el que dibujaba, me interesaba, se ve, esa actividad, más que otras. Porque sí sabía que había hecho algún dibujo que había quedado en algún concurso o en alguna cosa de la escuela, sobre todo en Malvinas, me acuerdo, pues yo, como decíamos, soy del 76 y hice primer grado en el 82. O sea que la guerra fue parte de ese año, ¿no? Por supuesto. En la escuela también. O sea, entraste a la primaria en la época justo en donde arrancó la guerra. Sí, sí. Eh, y se había hecho como un concurso, no más que un concurso, era como una convocatoria para los niños, para que hagan dibujos para los soldados y qué sé yo. Y me acuerdo que participé ahí junto con todos, porque todos hacíamos. Eh, pero recuerdo específicamente el dibujo que yo hice ahí, ¿no? Creo que es mi primer recuerdo de un dibujo y aparte tiene muchísimo que ver con la historieta, porque era una viñeta. Era una viñeta que me la acuerdo patente, exactamente todos los detalles. Contámela, por favor. Me está generando el clima ese. La viñeta era así, eran dos soldados de perfil, frente a frente, digamos. Un soldado inglés y un soldado argentino. Y era muy estereotipado, ¿no? El soldado argentino le decía una frase muy como de cine, como muy común. Una frase tipo, alto ahí, estás rodeado, una cosa así. Y él en un globo se lo decía.
y el soldado inglés le respondía en otro globo una serie de jeroglíficos que no se entendían porque hablaban inglés. Claro. Y después tenía toda una serie de cartelitos por todos lados donde todo estaba señalizado, que había una nube en el cielo, decía nube, había pasto, decía un cartelito decía pasto, otro cartelito decía ranita, una rana, todas cositas que estaban por ahí. Estaba todo, bueno, era eso. Pero lo que yo rescato como ejercicio lúdico, ponele si querés, o como primer recurso primitivo que me apareció fue eso de el lenguaje que se entiende y el lenguaje que no se entiende, ¿no? Para mi cabeza de 6 años se ve que eso era un montón y me quedó como antecedente de lo que significa para mí la historieta, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Que es el lenguaje. Me gusta mucho que esto que hacen mucho los chicos, ¿no? De describir su propio dibujo. Digo, porque es una etapa que también se están formando dos cosas. Uno, el dibujar como comunicación y la palabra por una cuestión lógica, ¿no? Dos elementos centrales para la historieta. Total, sí. ¿Vos Sí. leías Mucho más allá, incluso mucho más allá de lo expresivo del dibujo, del trazo, de lo plástico, digamos. ¿Mm? Pero no me importaba tanto eso. Me importaba más lo que estaba pasando ahí. Claro, total. Y aparte, me parece súper interesante como de repente la codificación de un niño que de repente al inglés lo pone con un jeroglífico, digamos, ¿no? Exacto. Idioma desconocido, ¿no? Ahora, hay cosas que se van repitiendo en las distintas historias de los artistas y de los dibujantes. A veces no. Pero ¿a vos te pasaba que eras el que dibujaba en la clase? Sí. En la primaria, ni hablar en el secundario, que siempre, por lo menos a mí me trajo 1000 problemas. ¿Por qué? Y porque si no prestaba atención, estaba dibujando. Ah, bueno, No. es muy particular mi caso. En la primaria pasó que no era el único, había otro chico más que dibujaba muy bien. Entonces éramos los que dibujaban. Claro. Y entre nosotros había competencia, por supuesto. Pero esto ocurrió porque yo tengo también... mi primaria está dividida porque yo hice la primer parte de la primaria hasta cuarto grado, hice en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Yo me había mudado allá con mi familia, vivíamos ahí y comencé la primaria ahí. Hice hasta cuarto grado. Después volvimos a vivir a Buenos Aires y ahí terminé la primaria en otra escuela. Y donde ya las cosas no eran igual. Y fue mucho más complicado. Bueno, fue como un periodo de transición. Claro. Terminemos esto, por favor. Pero todo lo que hice en Entre Ríos, sí, ahí sí éramos dos. En ese grupo éramos dos dibujantes, entre comillas, dos que nos gustaba dibujar o que dibujábamos bien, no sé, esas cosas esos estigmas, viste, de escuela. Eso fue hasta cuarto. Después cuando vine para acá fue otra historia donde se terminó la primaria y después sí en el secundario no se me daba eso porque fui a un secundario con orientación artística. Fui a una Perdóname. escuela industrial. ¿Cómo? ¿A cuál fuiste? Perdóname. Al Fernando Fader. Mirá vos. Es Vos un fuiste la industrial. competencia de donde fui yo. Yo fui al Rogelio Urtia. Mirá. Bueno, están cerca igual, más o menos, ¿no? Porque el Fader está por Flores, por ahí. Flores. Claro. Sí. Y el Urtia estaba en Villaluro, así que... Claro. Más. Claro. Claro, bueno, ese problema no lo tenías, claro, porque... Todos dibujábamos. Todos dibujábamos desde el primer día. Veía compañeros y compañeras que no paraban de dibujar. Así que yo estaba como chocho porque era el ambiente que quería. Y había taller de dibujos. O sea, el dibujo ahí se hizo como muy central para mí. Desde que empecé el secundario. Y, Se hizo fuerte. y ahí, digo, la adolescencia es un espacio conflictivo per se, ¿no?
más, menos, es el crecimiento de las hormonas, todo lo que pasa. ¿La secundaria te sirvió para terminar de profundizar tu vínculo con el dibujo? He escuchado casos que dejaban por un tiempito por ahí de dibujar tan frecuentemente y volvían por un montón de cuestiones, ¿no? Está bien que vos ibas a una escuela con orientación artística, digo, pero ¿qué te pasó en esa época? Que generalmente es una época tumultuosa, para ponerle un adjetivo. Me pasó que afiancé mucho la vocación, por decirlo de alguna manera. Pude definirme mucho más en cuanto a a qué me quería dedicar, qué era lo que más me gustaba. Bueno, me fascinaba no solo la actividad, sino también el medio. Me gustaba mucho estar en la escuela, me gustaban mis compañeros, o sea, realmente era el ámbito en el cual yo quería desarrollarme, quería vivir así, dentro del arte, dentro de esa línea, ¿no? Que era como que me hacía muy feliz y me daba cuenta también fui a poco aprendiendo el carácter más revolucionario, entre comillas, que tiene el arte. Y eso era algo que me encantaba, ¿no? La cuestión más transformadora de la realidad. Eso que uno puede hacer para que los demás, no sé, le pase algo al otro, por decirlo bien llano, ¿no? Sí, claro. Que vos No solo decís, le pasa a uno. lo que hago sirve para que otro piense algo distinto. Eso lo fui entendiendo en el transcurso de esos años. Me daba Nunca es cuenta, solo para uno. Nunca es Claro. solo para uno, sino para vos y para el que recibe. es una actividad social. Y ahí fue muy, muy importante porque no era nada más que aprender a dibujar por una cuestión egoísta o personal, sino era estar en el medio y participar de algo colectivo. Que, por ejemplo, las primeras historietas importantes que yo leí fueron cedidas por docentes. O sea, docentes que iban a la escuela con material y nos decían, miren esto. Yo ahí vi libros y autores que desconocía y me partieron la cabeza. Y si no era por esa cuestión de colaboración colectiva o esa cuestión de mostrarnos las cosas y poder ver, yo no lo podía, no tenía manera de acceder a eso, ¿no? En mi casa no había una tradición lectora de historietas, ni se hablaba del tema. Te diría que prácticamente del arte visual, ¿no? En general, no era un tema familiar. Viste que por ahí venís de familia con cierta tradición o con lectura, viste que hay material en tu casa. Bueno, yo tenía cierto material, pero era bastante lo común, lo que podía cualquier chico leer, dentro de lo que se vendía así masivamente. Y ahí en el Fader fue como, la historieta es otra cosa. La historieta es para tomársela en serio. Esto es... Cosa que no pasa a veces en el Vox Populi, ¿no? O no pasaba, no sé, ahora creo que sigue siendo para un circuito bastante acotado, por lo menos acá en Argentina, pero antes era como, no, pero la historieta es para pibes. ¿Qué haces leyendo a los 25 años Batman, por decir, ¿no? O no sé, El Eternauta, ¿no? Bueno, sí, yo estaba en el ámbito donde ese cuestionamiento no existía, ¿no? Estaba como permitido, pero aún así estaba recortado, porque no es que era una escuela especializada en historieta. Claro. Estaba las tres, digamos, especialidades de la escuela eran artesanías, diseño de interiores o publicidad. Yo estudié publicidad, algo más parecido, más cercano al diseño gráfico. Podría haberme dedicado a otra rama de
del arte o del diseño, podía haber ido por otro camino. Incluso dentro del arte podría haberme abocado a las artes visuales, a la plástica, a cualquier otra. De hecho, me aboqué porque después estudié Bellas Artes, pero quiero decir, la historieta no era tema, no era tema de la escuela. Y yo me lo apropié, yo junto con otros, ¿no? Tenía también compañeros con los que podíamos rebotar en ese interés. Entonces, bueno, íbamos juntos en esa. O sea que te escucho y es como pensar yo mismo en mi secundario, que por más que no era una escuela de historietas, es más, yo recuerdo haber entrado al el primer examen que di, el examen de ingreso, y me preguntaron, ¿y a vos qué te gusta? Tenía 12 años, ¿no? Las historietas. Dije, mira que acá las historietas no se hacen. No importa, yo quiero entrar igual. Y después lo que se armaba de historieta era lo que hablábamos entre varios, algún docente que te traía algún cómic que vos decías, ¿y esto de dónde? Un cómic europeo, ponele, ¿no? Que no era algo tan habitual para para nuestra generación. Sí. Como, bueno, como a veces, si el ámbito es propicio, no importa si es directamente del rubro. Es como algo, algo te va a llevar por ese lado. Sí, sí, creo que estaba todo dado para que pasara. Em, ya te digo, como no tenía yo la tradición familiar de la lectura ni la cercanía de ese material, ahí yo me enteré que existía la revista Fierro, me enteré que existían la editorial Columba, qué sé yo, cosas así. Cosas que para mí era desconocido, completamente desconocido. Que existía la historieta de autor, yendo más a lo fino. Claro. ¿Qué era la historieta de autor? O sea, si la historieta es historieta. De historieta es historieta, ¿no? ¿Qué me vienen con historieta de autor? ¿Qué es eso? Eh, entonces, claro, entender todas estas cosas que parece algo como menor o como ya entendido, sobreentendido, para mí era un mundo totalmente novedoso. De hecho, yo creía que no entendía la diferencia entre humor gráfico, de historieta, chistes, tiras. Bueno, era todo como una mezcla, una mezcla total de, de cosas que no sabía. A mí no sabía cómo iba a rebotar eso. Era simplemente el mundo en el cual yo me quería meter. Y a medida que me iba metiendo, me metía y iba entendiendo. Gracias a estar en ese lugar específico eh, ideal, ¿no? Para que eso pudiera aclararse. Y yo también pudiera aclararme para saber qué partido tomar, o sea, por dónde ir. Claro, sí. Em, Tomar decisiones o por qué tomar decisiones en cuanto al camino a seguir también implica algo que creo que le ha pasado a todos de alguna u otra manera, que es cuando uno le comunica a los que lo cuidan, llámese padre, familia, lo que sea, yo tengo ganas de andar por acá, ¿no? En este caso, repito, estamos cercanos en generación y yo tengo patente la cara de mi viejo donde le dije, "Mira, quiero estudiar Bellas Artes". Fue como, ¿eh? Bueno, mirá que te podés morir de hambre. En algunos casos no pasó, no sé cómo fue tu situación, si te bancaron, no, entendieron. Sí, sí, siempre. En mi casa siempre me bancaron. Por suerte tuve mucho aguante. De hecho, para entrar al secundario, mis dos viejos en ese momento eran docentes de sí, públicas, sí, secundario técnica, pero técnicas de otras especialidades. Entonces, medio como que de cajón yo podía ya entrar a cualquiera de esas dos escuelas donde trabajaban ellos. Y no me importaba a mí, me daba lo mismo, iba para donde soplara el viento, iba. Pero eh, se ve que mi mamá, mi papá veían en mí algo que iba por otro lado. Entonces, por insistencia, me dijeron, bueno, pero recorre otras escuelas, vamos, te llevo, fíjate, no te quedes con esto que tenés a mano, podés elegir una escuela que te guste más. Y ahí me llevaron a varias, donde recorría un poquito la escuela, veía cómo era el lugar, cómo más o menos qué tipo de alumnos había por ahí.
dando vueltas. Y así vi varias escuelas, en las cuales todas me daban lo mismo, hasta que entré en el FADER. Cuando entré en el FADER dije, yo de acá no me quiero ir, pero no es que no me quiero ir, no me quiero ir ahora, me quiero quedar ahora acá. Claro. Fue como de adentro, ¿viste? Muy visceral. Haber encontrado ese lugar fue gracias también a el apoyo que siempre tuve desde el lado de mi casa, ¿no? Y cuando, no sé si llegó un momento en que dije me voy a dedicar a esto, fue como que se fue dando naturalmente. Yo estando en el secundario también estudié teatro, entonces es como que a mí nunca me lo transmitían, pero yo me imagino que en mi casa se mirarían entre ellos y dirían, ¿qué está haciendo? Se va a morir de hambre. Lo habrán hablado entre ellos, no Claro, claro. pero sí, el tema de la salida laboral en algún momento se habló también. Por la época, bueno, crisis económicas y de ese tipo siempre hubo en el país de Sobran. David. Sobra. Pero la que nos tocó a nosotros, o al menos a mí, la que me tocó atravesar, que fue la hiperinflación. O sea, después de la hiperinflación yo entré en el secundario, o sea que vengo de esa crisis. Después se vino toda la reforma de la Ley Federal de Educación, del menemismo, y después del 1 a 1, el 2001, ¿no? O sea, todo ese proceso fue mi escolarización secundaria, ¿no? Fue un golpe tras otro, dentro de lo económico, pero social también. Claro. Entonces es como que todas esas cuestiones, de hecho, todas las editoriales grandes se fueron a pique en ese periodo. Y los 90 fue el declive por lo menos de las Columba y demás, se destruyeron. Donde vos decís, está la industria y voy a conseguir trabajo, No hay más. no estuvo y nunca conseguí trabajo. Entonces, claramente la salida laboral no estaba en la perspectiva, digamos, de un alumno de dibujo en ese momento, o de alguien que quería dedicarse a la historieta. No me pasó solo a mí, ¿no? Nos pasó a toda la generación. Hay un montón de ejemplos. Si me llevas nada más que 3 años y yo te escucho y eso lo mismo. Digo, estudié en Bellas Artes, digo, ¿y ahora de qué? Digo, ¿dónde entro? Porque era tierra arrasada. Totalmente. Y dentro de las artes plásticas, dentro de todo había como más sentimiento colectivo, había una cuestión no gremio, pero sí una cuestión más somos todos como una masa, ¿no? Definida de gente que se quiere dedicar a esto. En la historieta te sentías mucho más solo. Por los estigmas, directamente por la actividad en sí, que es solitaria. Entonces, para juntarte con otros tenías que hacer un trabajo y tenías que salir a la calle. Estamos hablando de que no existía todavía internet, ¿no? Bueno, toda esta cuestión que vos me preguntabas por el apoyo en cuanto a la salida laboral. Bueno, apoyo total para hacer lo que pudiera. Dedicate a lo que puedas, fíjate a ver dónde podés encontrar trabajo o hacer algo, porque se caen todos los lugares de reaseguro, ¿no? Y entonces, bueno, si todo se tenía que caer, que se cayera también esa seguridad que te puede dar, no sé, estudiar abogacía, medicina. ¿Quién me iba a asegurar que yo, si estudiaba, por ejemplo, medicina, iba a poder ser médico? Si estaba todo se caía. Sí, claro. Entonces, bueno, estudio lo que me gusta hacer a mí y después veo. Total. No sé si te acordás. Perdón, en paralelo, separando que también yo dividí mi carrera y dejé un poco como de caballito de batalla la historieta como único medio sustento económico para también dedicarme a lo audiovisual. Entré a trabajar en productoras, a hacer distintos trabajos dentro del área gráfica de las productoras de televisión, cine, qué sé yo, y me fui metiendo por ese lado y eso me sostuvo. Me sostuvo hasta, te diría, la pandemia. O sea que prácticamente toda mi vida laboral estuvo presente
todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. No, ¿sabes lo que me hiciste acordar? Que había una frase como que se repetía continuamente, que era que los arquitectos manejaban taxis. Como que esa era la sensación, ¿no? Como, ¿para qué estudias si después puede pasar cualquier cosa, puede terminar en cualquier... Digo, primero porque es un oficio como cualquier otro el de taxista, digo, pero más allá de eso, era como esto de la degradación, en donde el esfuerzo no tenía ningún tipo de remuneración a posteriori, ¿viste? Era como, casi que estabas echado a tu suerte. Sí, pero con el arte no pasa eso, porque la remuneración es otra. No, sí, claro, olvídate. No es económica. Lo que pasa es que, claro, hay que sobrevivir. Igualmente Hacer lo que podés. tenés que conseguir plata para vivir en este mundo. Sí. Claro. Sí, Y no iba o sea, me había propuesto no conseguir plata haciendo, no sé, malabares en el semáforo. claro. Pero no por una cuestión de prejuicio digamos, al buscavida. No es por ahí. O sea, es por no querer yo ser algo que no era. Claro, claro. No querer prostituirme. O sea, quiero seguir dentro de la línea que dentro de lo posible. Por eso también tuve mucho apoyo en casa, ¿no? Con 2 mangos, con lo que se pueda, te bancamos para que estudies o para que hagas lo que realmente tengas ganas. Y en eso siempre estuvieron muy bien en mi casa. Bueno, eso es un gesto amoroso, digamos, ¿no? Claro. Sostenerte es muy fuerte, digamos, porque te puede hasta potenciar a vos después creativamente, ¿no? Como tipo y como mirada de mundo. Absolutamente, me parece re importante que en tu casa o que en la casa, en la familia, haya mucha banca para las pulsiones más fuertes de los chicos, sobre todo. Chicos o a medida que van creciendo, los adolescentes. Porque es lo que te sostiene después cualquier cosa, cualquier decisión que tomas en la vida te sostiene haber tenido sostén justamente emocional y material desde que eras chico. O sea, sabés que hay un sostén. Aunque tomes una decisión muy riesgosa para tu vida, vos sabés que, bueno, algún sostén voy a tener. Total. No sé, yo lo veo así y me parece muy importante porque tiene que ver con quién es uno también, con la identidad, con lo que tiene que ver con tu placer, con la pulsión esta que uno no puede frenar, ¿no? El arte o lo que fuere. En el caso del arte, bueno, es así, ¿no? No se puede frenar. No puedes hacerte el distraído y... Pero escúchame una cosa, porque no creo que a todos les pase, y vos lo estás diciendo casi con un nivel de sentimiento muy alto, se te nota en la gestualidad cuando decís algo, es irrefrenable dibujar, Ujú, ¿no? ujú, sí. Porque he escuchado voces que dicen, no, yo puedo parar, ¿eh? Puedo parar y después otra vez. Hay algo pulsional, vos estás así como con la cabeza y las antenas paradas y seguís dibujando, pensando. Digo, porque para los que no conocen a Dante, digo, no es que vos recién mencionaste el ámbito audiovisual, pero hiciste historieta, ilustración, qué sé yo, laburaste para un tref, hiciste un montón de cosas, concept art, personajes, pero al margen de todo ese caudal de laburo, a veces hay cosas que uno es el papelito al costado y dibujar. No sé si te pasa a vos eso. No. Ya no. Ya, o sea, me pasa que estoy totalmente profesionalizado. Bueno, eso me interesa, a ver cómo es. Dibujo y trabajo de eso. Vivo de eso. eh, Puntualmente vivo haciendo historieta. Y vivo de hacer historieta. Entonces es como que en un momento tú tenía que, no sé, recurrir a las clases, por ejemplo. Y dar clases me encanta, pero me requiere demasiado compromiso y yo me daba cuenta de que el compromiso que me demanda el dibujo o la historieta o el trabajo de tablero, digamos, Ujú. es muchísimo más
enriquecedor para mí que el de estar comprometido en el aula. Si bien me parece sumamente importante el trabajo de la docencia, eh, salía perdiendo si los hacía competir con el compromiso del dibujo. Y bueno, ahí fue cuando opté por, bueno, está bien, listo. Voy a soltar la docencia porque no estoy bien yo y no van a estar bien los alumnos tampoco. Entonces, eh, quiero decir, el dibujo empezó a tomar centralidad en mi vida, o siempre la tuvo, pero como que cada vez más, con mayor importancia. Y el tema de dibujar por placer siempre estuvo para mí, porque siempre es un placer para mí dibujar, aunque sea que me pidan dibujar cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que sea que haya para dibujar, a mí me va a dar placer. Entonces no es que tenga un trabajo duro que no me gusta y lo tengo que hacer igual y entonces en paralelo dibujo lo que a mí me gusta. No existe eso. Para mí el dibujo es uno y lo disfruto dentro de los, de los términos de la salud mental, ¿no? También. Porque a veces los tiempos te apuran tanto que terminás padeciendo el trabajo. Por más que lo disfrutes, te tenés que apurar, tenés que llegar a los compromisos y igual se sufre. Se sufre y no solo uno sufre, también sufre la familia. Bueno, El contexto. sí, pero es la actividad que a mí me gusta, ¿viste? Entonces yo digo, sí, estoy sufriendo porque no llego con tal entrega, pero me voy a apurar igual, lo voy a hacer igual porque es como un desafío y al mismo tiempo lo disfruto. Entonces, ya está. Y voy pensar que hay gente que va a la oficina y no ve la hora que llegue el viernes para tener 2 días libres antes de volver al lunes. Y yo estoy feliz con la presión, con todo lo que quieras, pero no tiene punto de comparación una cosa con otra. Claro. O sea que el trabajo y el disfrute están intrínsecamente ligados. Yo pensaba con respecto a esto de los deadlines y los tiempos y demás, pero a veces uno está laburando o haciendo un dibujo o cualquier obra y hay un momento que hay 2 momentos que creo que son claves. Uno es el arrancar, la hoja en blanco, no sé cómo te llevas vos con eso, y el otro es cuándo se termina, ¿no? Una vez charlando con Pedro Mancini me di cuenta que yo no estaba equivocado, porque me dijo, yo estoy conviviendo todo el tiempo con el siguiente problema. Miro la hoja y digo, si hago una más la cago, pero tengo que seguir. Si hago una más la cago y la tengo que seguir. Y hasta que en un momento corro la hoja y ahí termino. ¿Cómo te lleva con la hoja en blanco? Que me parece que es todo un tema. Y después, ¿cómo te llevas con el cuándo está terminado el dibujo? Está bien que el deadline es terminalo, Dante, ya está. Pero, digo, hay momentos en donde uno dice corta porque si no, estás al horno. Está bueno eso que te contó Pedro. A mí en algún punto me identifico porque sí, soy bueno, doy una vueltita más, una vueltita más, una vueltita más, una vueltita más. No tengo ningún mambo con la hoja en blanco. Todo lo contrario, te diría. Me encanta la hoja en blanco. Me resulta una pileta para tirarme al agua en verano. O sea, Claro, claro. es el patio de juegos. La hoja en blanco es el lugar donde quiero estar, ¿no? Quiero ir y hacer algo ahí. Y con el... Bueno, después, con el tiempo, es una pregunta compleja para responder. Sí, sí, pero tómese el tiempo que usted necesite, no hay problema. Con el tiempo es como que fui resolviendo determinada técnica en determinados estilos. Para mí hay infinidad de estilos y de técnicas posibles para abordar cualquier trabajo. Como habrás visto por ahí, vos o los que me conozcan,
eh, sabrán que me gusta meterme en estilos y en técnicas distintas. Porque me parece estimulante, desafiante. Y porque además siempre manda la historia. Y si la historia requiere determinada técnica o determinado estilo, yo tengo que estar a la altura. Es mi mambo ese, ¿no? Yo me auto exijo ponerme a la altura de la historia que voy a contar, desde lo estético, ¿no? Desde lo visual. Entonces, si me cuesta o no me cuesta, es un tema mío, pero yo sé que me voy a meter ahí para que por una cuestión de justicia con la historia, ¿sí? O sea, que lo haya logrado o no lo logre, bueno, son cosas diferentes, pero el tema del trabajo es como que a mí me sirvió para organizar el abordaje del dibujo, o sea, o el abordaje de la historia que vaya a contar. Entonces, toda la estructura que tiene la puesta en página o el diseño, o el relato en sí mismo, esa estructura se puede establecer con muy pocos elementos, porque es una estructura bien genérica. Es una estructura en la cual se puede plantear más o menos cómo tiene que ser. Un boceto, un esquema, Entonces, si el primer paso va a ser tan simple como ese, simple y complejo, porque es muy mental, Y claro, pero, entonces, por eso- pero a la hora de llevarlo a la práctica es simple, porque no me estoy exigiendo un trabajo de dibujo final, definido y terminado en el primer boceto. En el primer boceto simplemente es un boceto de búsqueda y chau. No me saco la presión de la cabeza. Solamente pienso en, bueno, qué forma va a tener esto hacia adelante. Entonces el punto de partida y el punto de llegada en mi trabajo, sea cual sea el estilo y sea cual sea la técnica que vaya a usar, lo tengo definido. Si bien no sé tampoco incluso cuánto tiempo me va a llevar. Probablemente si es una técnica muy eh, costosa o trabajosa para mí, quizás me lleve más tiempo que si fuese algo de menor sí, el menor complejidad. factura, digamos, ¿no? Como algo Claro, más sencillo, por decirlo. claro. Porque eso depende mucho del estilo y qué requiera yo como herramienta para trabajar. Entonces, bueno, depende mucho del trabajo que vaya a hacer, pero a lo que voy es que desde el primer día hasta el último, eh, yo sé que hay un principio y hay un fin en el trabajo y cuando a medida que me voy acercando hacia el final, que voy terminando un libro, o voy terminando una historieta o un trabajo X, ya estoy pensando en el siguiente, en el que voy a hacer después. Y ya voy teniendo ganas de hacerlo. Y voy dejando de tener ganas de hacer el que estoy terminando. Entonces me apuro y voy terminando rápido ese que estoy haciendo porque ya tengo más ganas de hacer el nuevo. Eh, Ese es un poco el sistema. Entonces, la hoja en blanco para mí es, vamos, empecemos. Es como en marcha que hay que empujar para que arranque. Entonces, me tiro de cabeza la hoja en blanco y hacia el final, naturalmente va a terminar. Tiene que terminar. Decanta. Vos sabés que yo siempre cito en estas charlas a Albertina Carri, que una vez que la entrevisté me dijo una frase que me quedó justo para la misma época de los dibujos que citaba al comienzo de esta charla, que me dice: cada vez que termino una película no quiero hacer más cine, pero al otro día me levanto y estoy pensando en la próxima película. Tiene ese doble juego, ¿no? El estar, sobre todo cuando uno está haciendo obra, que es como, bueno, tiene un montón de cosas hermosas, pero también agobiantes y un montón de procesos que se van moviendo hasta que uno se agota y dice: uy, ¿qué estoy haciendo? Pero el otro día querés otra vez, ¿no? Es una cosa casi que te diría apasionante, no se puede parar. Sí, sí. No sé si me pasa eso No, por lo que de contás no vos, quiero no. dedicar.
No me pasa eso de no me quiero dedicar más. Sí me pasa de necesito vacaciones. Tengo que Claro, parar un poco porque no puedo más. claro. Eso sí me pasa. Claro, claro, claro. Pero nunca jamás pondría en duda, aunque sea así efímero como es el caso que estás planteando, el, el hecho de mi laburo como elección, ¿no? Nunca diría, basta, no me quiero dedicar más a esto, estoy agobiado, se acabó, mañana pongo una ferretería. No me sale, no me saldría nunca. Pero sí me pasa que, bueno, que por favor que se termine esto, que estoy cansado, sí, necesito descansar. Pero necesito descansar para después empezar otra cosa, ¿no? Claro, hay que recargar baterías, digamos, ¿no? Em, Recién hablabas de algo muy, muy piola, muy interesante, que es esto de cómo que a partir de los guiones, por ejemplo, en el caso de la historieta, o de lo que demandan algunos clientes o lo que te van pidiendo para trabajar, vos vas viendo cómo trabajarlo, ¿no? O sea, el modo. Em, ¿Vos te permitís pensar tu propio estilo? O sea, repensarte en lo que vos tenés como estilo. Yo lo veo desde afuera y me doy cuenta. Tal vez porque uno es objetiva más y ve el tipo de trazo, el tipo de sombreado, el tipo de juego en las viñetas o el tipo de juego en las propias ilustraciones. Ahora, eh, a veces yo sé que a los dibujantes les rompe un poco los cocos de cómo es tu estilo, cómo forjaste tu estilo, pero eh, ¿vos crees que fuiste armando un modo de hacer? ¿Se te fue armando algo o es algo que fue completamente natural dentro de tu proceso? No, yo espero que nunca se me arme algo estándar. Bien, bien. Nunca quise tener un estilo definido para cualquier historia que vaya a contar. O sea, eso siento que es una visión muy personal, ¿eh? Eso es. No estoy señalando a nadie con esto que digo, solamente es mi manera de entenderlo. Eh, Siento que es muy ponerse por delante de la obra. Bien. Tener un estilo muy definido, ¿no? Como decirte, bueno, yo te voy a contar una historia, pero te la voy a contar yo, ¿eh? Te vas a dar cuenta todo el tiempo que yo te estoy hablando. Yo te voy a contar la historia porque mi trazo es tan característico que todo el tiempo va a estar adelante de la historia. Eh, y a mí eso siempre me hizo ruido. Nunca me cayó bien lucirme yo más que yo como autor, como dibujante, qué sé yo. Más que la obra o la historia que vaya a contar. Eh, entonces siempre trato de seguirle el ritmo a eso, bueno, a ver qué me tira la historia, que, por dónde me puedo meter desde lo visual, o qué le haría bien a esta historia desde lo visual para trabajarlo y que la historia solita vaya, camine. Yo me corro, yo me voy atrás, yo la hago, pero la historia tiene que bancársela sola. Eh, Porque no es ni el dibujo ni la palabra escrita. O sea, la historieta es algo que está en el medio y que hasta te diría que es invisible. Tiene que ver con lo narrativo, con el lenguaje. Nosotros estamos hablando, decimos palabras que van pasando a medida que vas sumando una palabra tras otra. Y bueno, te das cuenta que estás utilizando las palabras para comunicarte. Estás comunicando. Lo importante es la idea que estamos transmitiendo tanto vos como yo. Entonces, con la historieta pasa lo mismo. Lo importante es la historia, no es ni el dibujo ni la palabra. Son parte, por supuesto, es lo que le dan entidad, pero no tienen que estar por arriba de la historia. La historia tiene que ser lo más importante para mí. Bien. Obviamente que hay historias que necesitan de lo visual. Y obviamente también necesitan de tener un relato, un texto, un subtexto, algo que lo sostenga fuertemente, porque claramente es un arte en combinación y necesita sostenerse bien desde esos los dos lugares, pero en lo narrativo, en lo que tiene que ver con mi trabajo específico, yo no quiero estar ahí adelante. O sea, quiero contar la historia y que la historia se transmita. Claro. Sos parte, nada más. Sí, soy Nada ejecutor. menos. Claro. Sí, sí.
pero es que para mí si no, no tendría gracia además. Si yo hace, no sé, más de 25 años que estoy haciendo historieta, más, qué sé yo, como 30, no sé cuántos años hace que hago historieta. Y si cada historieta que hice y cada trabajo que hice lo hubiese hecho siempre con el mismo estilo, con la misma pluma, con la misma tinta, con los mismos colores, con el mismo trazo, o al mismo personaje, en mi caso, insisto, en mi caso, Ujú. y yo estaría muy aburrido, por decirlo suave. No me lo bancaría. No me lo bancaría, no. No podría tener una tira diaria, por ejemplo, un diario de toda la vida. No sé, por ahí sí. Digo, me parece que no lo podría sostener. Pero también podría probar a ver qué pasa. Bueno, en aras de probar En todo cuanto se al puede. estilo, me refiero más al estilo, no te... Sí. Porque por ahí yo en la tira. Perdón. Sí. Yo por ahí en la tira podría hacer algo definido de estilo y tener aparte mi historieta, mis cosas y como, bueno, sí, yo tengo algo fijo acá, pero todo esto otro se mueve. Entonces, bueno, eso podría ser. Pero habría que hacer como un juego de investigación ahí. Claro. Es como un autoexperimento, ¿no? Como experimento conmigo mismo, a ver qué pasa. Sí, 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 porque no me gusta quedarme quieto en el mismo estilo, en la misma. Bueno, me aburro. Me aburro. Tengo ganas de contar otras cosas, de meterme en otro ámbito. Me acuerdo que en una oportunidad me contacté con Luciano Saracino porque no lo conocía. Y gracias a Diego Greenbaum, que me dijo, ¿por qué no lo buscas a Luciano? Yo le hablaba y decía, tengo ganas de meterme en literatura infantil, hacer algo para chicos. Pero nunca había hecho nada. Y Diego, que era mi amigo más cercano con el cual trabajaba más historieta, no escribe para chicos. Entonces no tenía acceso a nadie que escribiera para chicos. Dije, bueno, lo voy a buscar y lo contacté. Y fue muy buena química que tuvimos al toque para poder hacer cosas para chicos. Él tenía además editoriales y tenía contactos y qué sé yo. Entonces no costó nada. Armamos proyecto enseguida y salió. Eh, pero fue porque nunca le tuve miedo a eso. O sea, nunca le tuve miedo, quiero decir, al estilo para entrar. O sea, era un mundo nuevo, pero dije, me voy a meter acá a ver qué pasa. A ver, me pongo a prueba, ¿viste? Y funcionó. Y eso me dejó mucha experiencia y muchas herramientas que aprendí para, bueno, si el día de mañana de vuelta tengo que contar una historia para chicos, tengo de dónde sacar ideas desde lo visual, desde cómo abordarlo. Eh, entonces, eso, como que cuanto más me abro, más aprendo y más herramientas tengo para contar la historia que se me cante. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, me da mucha libertad. Puedo estar tranquilo pensando, bueno, yo ahora estoy haciendo esto, pero si yo quiero, puedo hacer otras cosas, ¿eh? Me lo digo a mí mismo. Si quiero salir de acá, puedo porque tengo dónde ir. Ese es un poco... Sí, claro, la cuestión. total. Lo cual a uno también le es un desafío y a la vez es un poco más de seguridad en uno mismo, ¿no? Porque se van abriendo la cantidad de herramientas constantes. Entonces, por ahí inclusive hace cosas que no creía que podía hacer. Sí, sí, y vos fíjate qué contradictorio también que es respecto a lo... bueno, después está la mirada del otro, o digamos cómo funciona la industria y las editoriales, ¿no? Cómo te encasillan igual. Aunque vos no estés encasillado con todo lo que estamos diciendo hasta recién, vienen y te encasillan igual. Y a mí me salen trabajos históricos desde el principio de los tiempos. O sea, me tiran histórico, historieta histórica. Estoy hasta acá, ¿no? Pero tengo un montón de documentación por todos lados porque trabajo con historias
histórica. Está bien, me gusta. Pero también me gustan otros géneros, me gusta otros, otros mundos, ¿no? Me gusta la fantasía, me gusta la ficción, me gusta, qué sé yo. ¿Por qué todo tiene que ser histórico? Bueno, me salen esos trabajos, se ve que evidentemente ahí hay algo que estoy haciendo bien, o que gusta, o que me buscan por ese lado, ¿no? O quizás yo estoy mostrando mucho de eso y entonces eso sirve para que me encasillen y me digan, ah, mira, este es el que hace histórico. Pero, Debe tener pero yo, también que ver ¿cómo puede ser con que los me productos. encasillen cuando yo soy el más desencasillado? Y pero por ahí creo que tiene que ver un poco con la dinámica, va a sonar un poco marxista, pero con la dinámica capitalista. Bueno, Ginebra hace bien esto que es funcional a este producto. Claro, Digamos, ¿no? Más allá de que después haga 25 cosas mejor, pero para esto funciona, ¿no? tal cual. Es como Yo una con los pila editores que Duracell. tengo con los editores que tengo confianza y me tiran trabajo histórico, le digo, llega un punto, ¿no? Después de hablar y de tener confianza, mirá que yo puedo hacer otras cosas también, ¿no? Nada, te lo tiro. Te Mirá, y cuento. te muestro otras cosas, ¿viste? Claro. Salen otras cosas también, pero como que el primer impulso es tirarme algo histórico. Claro. Mencionaste por ahí, mientras estábamos ahí charlando, dijiste la tinta, el papel y demás. ¿Seguís en el modo analógico y pasás después al digital? Yo he escuchado casos que dijeron, no, basta del papel, buenas noches y sigo con la tablet. Depende del proyecto. Bueno, ¿cómo te manejas vos? Y 100% depende del proyecto. Yo amo el papel, me parece hermoso trabajar en papel y a mano, en lo analógico me resulta mágico, el dolor de la tinta, bueno, etcétera, ¿no? Los lugares comunes, ¿no? Todo el mundo puede suponer. Creo que en lo artesanal que tiene eso, hay algo de placer que es irreemplazable, porque estás poniendo el cuerpo muy directamente y el resultado de eso es como una alquimia, algo que se produce ahí, algo no es mágico porque es trabajo, pero tiene mucho que ver con lo emocional, con el trazo, con la cuestión más artística, más plástica. ¿No hay algo físico también, Dante, ahí? Sí, sí, claro, Físico de disponerse sobre la hoja. totalmente, pero aparte porque es la mano la que trabaja sobre el papel o con la herramienta que fuera. Claro. Y me encanta la mancha, me encanta el resultado de lo accidental en el trabajo. Em, y aparte de que fui formado así, entonces es como que es volver un poco a las fuentes, ¿viste? Y generar emoción o buscar la emoción desde ese lugar es muy interesante también. ¿Viste? Es muy interesante en función de lo que hablábamos antes, de, bueno, qué trabajo voy a abordar y cómo, bueno, quizás para este trabajo venga bien ir a esa técnica porque quizás es necesario la expresión más que el diseño, ¿sí? Ujú. Entonces, son decisiones que vas tomando sobre el trabajo. Y me encanta. Pero también me encanta lo digital. Me encanta trabajar con la tablet y me encanta el manejo del tiempo que me da lo digital. Claro. Puedo trabajar mucho más rápido porque tiene esto del deshacer, ¿no? Y del cortar y pegar y de poder trabajar con otra velocidad. Tiene otro juego parecido al collage, ¿no? Porque podés unir pedazos, como Claro. digo, en lo digital. Sí, sí. Tiene muchísima tela para cortar lo digital. Y aparte también, desde distintos lugares puedes abordarlo porque hay herramientas que te remiten directamente a lo plástico. ¿Viste? No está eso que decíamos antes de lo material en la mano y la tinta que te ensucia, qué sé yo, pero
pero hay resultados digitales que son muy cercanos a eso. Claro. Y entonces es como que, bueno, no estamos emulando con lo digital, pero sí estamos cerca. Y está bueno. Como Pensaba- está todo lo frío, ¿no? Lo frío de lo digital, la distancia. No la distancia con lo humano, una cuestión más robótica, una cuestión fría. Eh, hay algo son. perdón, ¿no? Pero no hay algo contradictorio en los que laburamos y sobre todo en lo digital particularmente, que es, tenés todas las posibilidades que aparecen como herramental, pero por el otro lado esa posibilidad de borrar cuando se te cante o eliminar cuando se te cante, que no pasa en el papel, digamos, ¿no? O sea, te da un montón y de desafíos y que se parecen mucho a veces en resultados a lo que puede hacer en el papel, pero me parece que por el otro lado tiene algo, a mí particularmente me pasa, que es que, bueno, yo puedo apretar control Z cuando quiera, ¿no? En el papel no puedo apretar control Z. Bien o mal, digo, tiene que ver también con el desafío de uno en el vínculo con lo que produce. Me parece que ahí hay algo que tensiona un poco, aunque yo ya creo que a esta altura lo de lo digital está recontra resaldado, digo, en el mundo de la ilustración y demás. Pero me parece ahí algo interesante para pensar, ¿no? Y bueno, aún con toda esa emulación o cercano, tiene una posibilidad de control Z cuando quieras, digamos, ¿no? O sea, se desdibuja. Sí. Igual creo que en lo analógico también hay control Z. Vos podés arrugar el papel, tirarlo al tacho si no te gusta como quedó. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Hacerlo. Bueno, eso es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que es el de cuando estoy dibujando a mano, saber que lo que estoy haciendo lo puedo volver a hacer igual. Si vos ponételo como meta, agarrá un papel, una lapicera, un lápiz, y si voy a dibujar, no sé, un corazón, una casita, algo simple. Mientras lo estás haciendo, pensá, si yo lo tuviese que volver a hacer, lo haría igual. Si tenés esa seguridad, entonces equivocate todo lo que quieras y total lo podés volver a hacer. Claro. Es un poco tener el control Z internalizado y decir, bueno, listo, si esto sale mal, es simplemente un dibujo, no estoy matando a nadie, lo tiro a la... Claro, no. Lo estamos hablando en términos de, incluso, como decías vos hasta hace un rato, disfrutar en el trabajo, no es que nos estamos acuchillando, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cuando tenés esa seguridad de decir, bueno, esto lo puedo volver a hacer, lo disfrutás más, porque, bueno, me doy la libertad de equivocarme. Si me equivoco, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Nadie muere. Nadie muere y al contrario, aprendés a hacerlo bien, de última. Te equivocaste, bueno, la próxima no te equivoques, qué sé yo. O lo corregís también, esa es otra, se puede corregir. Sí, claro. Eh, Vos sabés que recién me saltó una alerta cuando yo mismo estaba diciendo lo de que ya estaba saldado lo de lo digital y lo analógico. Y apareció algo en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo en el último año y pico, dos, que es la inteligencia artificial y sobre todo y puntualmente en las artes visuales. Yo todavía tengo muchas contradicciones al respecto, cosas que me enojan mucho y cosas que me generan como cierta satisfacción, no, pero digo, como cierta... digo, mirá cómo avanzó la tecnología hasta este punto, ¿no? De fascinación. Vos, como artista, artesano, muchas cosas que te definiste mientras estabas hablando, laburante de todos los días del dibujo, ¿tenés algún pensamiento con respecto a eso? ¿Te pasa algo o es algo que está sucediendo y que, bueno, veremos qué viene? sí, la verdad no me pasa nada. No me pasa nada, no... La inteligencia artificial no me gusta. O sea, no me gusta en cuanto a los resultados estéticos, plásticos que se ven por ahí, videos. Me parece como muy... de tan artificial, eh, es como vacío, ¿no? Como que no estuviese Pero vivo. quizás sea el paso que falta y se pueda conseguir mayor
darle mayor carácter. A mí lo que me preocupa y lo que no me gusta de todo esto es el curro, ¿no? Y cuando la inteligencia artificial está armada para chuparle la sangre al laburante o a distintas, en distintas situaciones en las cuales la inteligencia artificial hace el trabajo de otros y te corren del medio como, no sé, está bien. Por un lado, vos tampoco te podés quedar atrás de los avances tecnológicos porque el mundo sigue dando vueltas, o sea, se entiende. Pero de ahí a que te roben con inteligencia artificial, bueno, yo estoy tocando de oído lo que digo porque tampoco estoy muy interiorizado, pero sé que se utilizan cosas de distintos artistas para producir otras. Santiago Caruso es un caso que estuvo denunciando por redes y está militando contra la inteligencia artificial porque encontró que había herramientas que decían estilo Santiago Caruso, o sea. Sí, 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 pero me parece condenable y me parece detestable el robo. Claro. Y yo voy ahora a tu casa, rompo un vidrio y te saco un televisor. Te estoy robando. O sea, me parece mal robar. Claro, Y me parece mal robar a través de la inteligencia artificial también. O sea, está mal el robo en todas las formas. Por supuesto que está mal. Yo me acuerdo que hace un montón de tiempo también, cuando estábamos en Historietas Reales, que fue un proyecto colectivo muy interesante en internet, donde publicábamos una serie de autores, qué sé yo, y estaba también Carolina Moadev, o Caro Chinaski, eh, que ella hacía sus tiras y sus chistes que ponía ahí, su historia. Y me acuerdo que en esa época, caminando por la calle, ella vio en una vidriera de, creo que de 47 Street, una remera con una estampa de un dibujo de ella. Y fue un tema porque entró en juicio, fue una bomba total. Y creo que no había podido resolverlo favorablemente. Y fue que una cuestión así de debate y de guerra, porque en esa época también había mucho intercambio a través de comentarios en los blogs y todo eso con la gente. Entonces fue un tema de debate y en esos foros primitivos de las redes sociales, ¿no? Eh, y esto me remite un poco a eso también, ¿no? A que podés ir caminando por la calle de internet y ver en todas las vidrieras que hay en todos los sitios la posibilidad de ver cosas tuyas. O sea, en un punto vos también sos responsable de mostrar las cosas que haces y saber que eso que mostrás ya no es más tuyo, no te pertenece y cualquier otra persona puede hacer lo que quiera con eso. Lamentablemente pueden robarte también. ¿Qué más está en el lucro, Dante, me parece, ¿no? Digo, porque de Sí, repente. sí, pero anda a buscar una regulación de eso. No existe. Entonces medio que o te entregás a eso o no mostrás nada. Claro. Claro. Por eso yo no sé, no tengo una posición tomada. Creo que tanto el curro y el robo está mal, como también está mal desaparecer por completo o, no sé, si no tenés que entregar tu vida a la militancia de los derechos que no me parece mal, pero creo que es un laburo que a mí me queda lejos, no me puedo ocupar de eso ahora. Prefiero jugármela, qué sé yo, y que pase lo que pase. Obviamente no está bien el robo, pero... Y la inteligencia artificial tampoco creo que sea central su creación para eso. No creo que sea una herramienta diseñada para robar. Se la usa, sí, también, pero no le encuentro todavía la gracia, pero calculo que alguna gracia vendrá, ¿no? Si es que la Esto tiene, ¿no? Si es que la de tiene que yo, no lo sé. la inteligencia artificial te hace una película a medida.
utilizando todos los algoritmos de las películas que te gustan, las mezcla y te arma una cosa que me parece lo más antihumano que existe por ahora. No me conmueve, o sea, no me conmueve porque no me conmueve una computadora, no me conmueve el resultado de un algoritmo. Creo que puede servir. Ahí está la diferencia. Sirve. Si vos vas al banco y pones tu tarjeta en el cajero, qué sé yo, y haces una operación bancaria, te sirve. Y eso es inteligencia artificial, ponele. Sí. O en el teléfono. Claro, necesitas saber tal cosa, bueno, tirás una pregunta y la inteligencia artificial te responde. Me sirvió, listo. Entonces, una cosa que te sirva y otra cosa es que te arruinen la vida porque utilizan tu arte para, no sé, qué sé yo. Es como Sí. enorme. Tío, me parece que hay como cierta falacia en esto de que la inteligencia artificial crea. En realidad lo que hace es combina, ¿no? Y da resultados posibles. Y con esto cerramos, por lo menos, creo que es... estaría charlando un rato largo con vos, pero digo, ya estamos a 1 hora y pico. Entonces, también uno no quiere abusar del tiempo de los demás. Pero me parece que hay algo interesante en todo esto que estuvimos recorriendo, o por lo menos que voy a ir tratando de armar yo en mi cabeza, que tiene que ver con el dibujo en sí mismo, ¿no? Vos hablaste de lo placentero y además del trabajo, del desafío. Hablamos en algún momento del lenguaje durante la charla. Y me pregunto si el dibujo es algo que a los humanos, ¿no? O desde los humanos, todo lo podemos hacer, todos podemos dibujar, o en realidad se aprende. Digo, porque está esta dicotomía entre que para dibujar bien hay que ir a una academia y demás, como fuimos vos y yo, digamos, ¿no? Ahora, todos los humanos tienen la posibilidad de dibujar. ¿Vos pensás que todos tenemos ese don adentro? ¿O en realidad puede ser que técnicamente cualquier persona aprenda el dibujo y ya? No, creo que te apareció una palabra a medida que estabas hablando que resume un poco desanuda esa madeja, que es dibujar bien, bien. Y a mí me despierta preguntas de qué es dibujar bien y qué es dibujar mal. Sí. ¿Quién dice qué es dibujar bien y qué es dibujar mal? Dibujar es como caminar, como correr, como comer. Es una aptitud del ser humano. O sea, tenemos la suerte de poder expresarnos con un lápiz desde que nacemos o desde que, bueno, más o menos podamos hacerlo. Eh, y el gesto o el hecho de transmitir una imagen con un lápiz sobre un papel es tan primitivo como eso, como que desde que nacemos podemos hacerlo. Todos los humanos lo podemos hacer. Y a medida que va pasando el tiempo, la escolaridad te va como llevando a un lugar de dibujo representativo, figurativo. Quizás empezás siendo más abstracto y de a poquito vas aprendiendo a soltar eso y a dibujar las cosas bien. Yo creo en poner todo en duda. Yo creo en eso. Si de repente tenés las ganas de dibujar, pregúntate si lo podés hacer. Y hacelo. Que la respuesta esté en el hecho en sí de hacerlo. Ahora, ¿qué querés dibujar? ¿Cómo querés dibujar? ¿Y a dónde querés llegar con eso? Esa es otra pregunta. No tiene que ver ni con el talento, ni con ninguna cuestión preestablecida de qué es ser, qué es hacer un dibujo.
No hay nada preestablecido, es una cuestión personal. No sé si se entiende por dónde voy, pero me parece Te que, dejó que mi pregunta, mira. me parece que el dibujo tiene que estar conectado con lo expresivo. Y si uno necesita expresarse dibujando, debe hacerlo. Como quien necesita expresarse cantando. O como quien necesita expresarse bailando. No podés parar. Si es una cuestión que te nace, hacelo. Si te gusta, hacelo. Y si lo vas a hacer, hay que acompañar. Hay que acompañar al que lo hace. Hay que bancar, hay que ayudar. Eh, lo pedagógico tiene que ser acompañamiento. La pedagogía tiene que acompañar el deseo y las ganas de la persona que lo haga. El hecho de dibujar bien o mal tiene que ver con imposiciones externas, no con el deseo de hacerlo. Entonces, eh, la pregunta, la pregunta se apunta, ¿cualquiera puede dibujar bien? Yo te diría no sé, porque no sé qué dibujar bien. Ya. Depende de los cánones y de los marcos que pongas, ¿no? O que Claro, se impongan, que es otra cosa. claro. Yo me vi estudiando perspectiva y estudiando anatomía, que son las cosas más difíciles de dibujar quizás dentro de lo figurativo. Y me vi enseñando a dibujar perspectiva y enseñando a dibujar anatomía, que es lo más difícil de enseñar. O sea, es difícil de aprender, es difícil de enseñar. Muy. Y al mismo tiempo decía, ¿qué necesidad hay de aprender todo esto, no? ¿Para qué? Bueno, para dibujar bien. ¿Y si no te va por ahí? ¿Y si el dibujo es otra cosa? Eh, y entonces me vienen recuerdos de la Pueyrredón, donde yo estudié Bellas Artes, que en el comienzo de una clase de dibujo entramos con nuestras cosas, nos acomodamos en los caballetes, qué sé yo, y el profesor entró y empezó a revolear sillas una arriba de la otra y armó como una especie de montaña de sillas en el centro del galpón. Y, y dijo, bueno, pónganse a dibujar, dibujen pero no dibujen sillas. Y eso es un maestro. Mm. Apelar a la mirada del mundo de cada uno, ¿no? ¿Sí? O al dibujo de cada uno. ¿Qué es el dibujo para cada uno? Creo que va por ahí. Y después es una cuestión de darle forma o buscar lo que cada uno necesite para llegar a un lugar específico. Eh, no le encuentro otra. Creo que en historieta es otra historia, es otro mambo. Porque en la historieta el dibujo tiene que estar a disposición del medio. O sea, tiene que ser un medio de comunicación. Se tiene que entender lo que ves. Entonces hay cierto reglamento en el dibujo que es importante. Pero tiene que ver con Tácito, el ¿no? lenguaje. Un Claro, pacto tácito con el otro. sí, tiene que ver con el lenguaje. Y con comprender que hay secuencia, que hay, bueno, que hay elementos de la historieta que no tienen que ver con lo expresivo del dibujo en sí, sino con el lenguaje. Entonces, ya es otro cantar. Pero en cuanto al dibujo en sí mismo, yo pondría en duda qué es dibujar bien y qué es dibujar mal. No sé. Antes Ginebra, ha sido un placer. Lo mismo digo, muchas gracias.